Imagina que te llega, no sé, un informe de rendimiento. Una evaluación personal muy directa del líder más importante que se te pueda ocurrir. Ujú. Pero ojo, no es para una empresa ni para un país, es para toda tu comunidad. Y evalúa vuestro trabajo, vuestro amor, vuestra paciencia, pero también vuestros fallos más profundos. Claro. Hoy vamos a sumergirnos en 4 de esos mensajes, dirigidos a comunidades del primer siglo, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Y lo interesante es que no son mensajes genéricos en plan café para todos. Para nada. Cada uno tiene una estructura muy marcada, sí, pero está adaptado al milímetro a la historia, a la economía y, bueno, a los problemas espirituales de cada lugar. Entiendo. Vamos a ver que funcionan casi como arquetipos de los desafíos que cualquier grupo, incluso hoy, puede enfrentar. El peligro del éxito, la prueba del sufrimiento, la tentación de hacer concesiones. Y la amenaza de la corrupción interna, supongo. Exacto. Justo esos. Me gusta ese enfoque de arquetipos. Le da una capa de relevancia que va mucho más allá de la historia, ¿no? Vale, pues vamos a desgranar esto. Antes de meternos en cada ciudad, has mencionado que hay una estructura que se repite. ¿Cómo es ese patrón exactamente? Pues es sorprendentemente consistente. Son, 7 pasos. Empieza con una orden de escribir. Vale. Luego, el emisor, Cristo, se presenta con un título que es específico para esa comunidad, uno que encaja perfectamente con su situación. Después viene la alabanza, el reconocimiento de lo que hacen bien. Ujú. Acto seguido, casi siempre el reproche, el famoso pero. Le sigue un consejo, una llamada a cambiar el rumbo, y se cierra con 2 cosas. Una llamada a escuchar atentamente y una promesa muy personal para el que venza. O sea que en medio de todo esto y de esa estructura tan fija, hay 2 comunidades que salen, digamos, limpias, sin reproche. Eso es. Eso rompe el patrón. Me pregunto qué las hacía tan diferentes. Hablamos de Esmirna y Filadelfia, ¿verdad? Exacto. Ningún pero para ellas. Y en el otro extremo tienes a la Odisea, que es la única que no recibe ni una sola alabanza. Nada. Vaya. El análisis de los textos sugiere que Éfeso y la Odisea estaban en un peligro muy, muy serio, mientras que Esmirna y Filadelfia, a pesar de sus problemas, estaban en una situación espiritual excelente. ¿Y las otras? Las otras 3, Pérgamo, Tiatira y Sardis, estaban en una especie de zona gris, con sus luces y sus sombras. Y aquí hay algo que me llama muchísimo la atención. La promesa final es siempre en singular. Al que venciere, al que venza. Nunca dice a los que venzan. ¿Qué nos está diciendo eso? Y ese matiz es clave, ¿eh? Traza una línea muy fina pero fundamental. La seguridad final, la promesa, se dirige a los individuos, a los creyentes de verdad, no necesariamente a la institución como tal. Ya. Y la historia, la verdad, lo confirma. Piensa en regiones enteras que fueron la cuna del cristianismo, como el norte de África o el Medio Oriente, y que hoy, bueno, ya no lo son. Claro. Las iglesias locales, como organización, pueden desaparecer. El candelabro se puede mover de sitio, pero la promesa es para la persona fiel. Entiendo la idea, pero suena un poco radical. ¿Significa eso que la idea de iglesia como institución es secundaria o incluso prescindible, si al final lo que cuenta es solo la fe individual? No diría prescindible porque la comunidad es esencial, pero sí recalca que la institución no es un fin en sí misma y que su supervivencia no está garantizada. La lealtad última es a la persona, no a la estructura. Entiendo. Y el primer ejemplo, Éfeso, es la prueba perfecta de esto que digo. Pues vamos con Éfeso entonces. El primer arquetipo, el peligro del éxito. Por lo que sé, no era una ciudad cualquiera. Era la capital de la provincia romana de Asia, un centro neurálgico, comercial, político. Totalmente. Y religiosamente era un gigante. Allí estaba el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Para que nos hagamos una idea, era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. La ciudad entera vivía de y para ese culto. Y además tenía varios templos dedicados al emperador. Un ambiente complicado para empezar. Complicadísimo. Y en ese ambiente tan cargado de idolatría se funda una comunidad cristiana que, según el propio mensaje, era un ejemplo de trabajo duro. Sí, la alabanza es impresionante. Se les reconoce su trabajo, su paciencia y sobre todo su ortodoxia. Cito, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Exacto. O sea que eran un filtro doctrinal andante, no se les colaba una. Eran activos, incansables, doctrinalmente puros. Habían aguantado persecución,
Vistos desde fuera, eran la comunidad modelo. La que pondrías en la portada de un folleto, ¿sabes? Ya. Pero justo ahí, cuando todo parece perfecto, llega el giro de guión. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es que es un reproche demoledor. Porque lo hacían todo bien en la superficie, pero el motor, la motivación original, se había gripado. Es el peligro de la rutina, ¿no? Que acabes tan centrado en hacer cosas para Dios que te olvides del propio Dios. Claro. Un comentarista lo explicaba de una forma brillante al comparar a Éfeso con la comunidad de Tesalónica. Ambas son alabadas por sus obras, trabajo y paciencia, pero a los tesalonicenses se les añade el apellido. Obra de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza. Ah. A Éfeso le faltaban los apellidos. Tenía la cáscara, pero se había vaciado por dentro. Es que esa idea de dejar el primer amor da un poco de vértigo. ¿Quién no ha sentido alguna vez que sigue haciendo las cosas por inercia, aunque empezara con toda la pasión del mundo? Es un toque de atención muy potente. ¿Y qué solución se les da? 3 pasos muy claros. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Fíjate que no les dice haz más cosas, sino vuelve a hacer lo de antes, pero con el corazón de antes. La motivación lo es todo. Y el aviso que les da no es ninguna broma. Si no lo haces, quitaré tu candelabro de su lugar. Y por lo que parece, no hicieron mucho caso. Hoy Éfeso es un campo de ruinas espectaculares, un destino turístico. Pero la siguiente ciudad de la lista, Esmirna, sigue viva y coleando como la ciudad de Izmir en Turquía. Así es. El candelabro, literalmente, fue removido. Es una advertencia hecha historia. Aunque, ojo, se les concede una última alabanza. Es verdad. Aborrecen las obras de los nicolaitas. Y es clave la palabra obras. Odian lo que hacen, no necesariamente a las personas. Estos nicolaitas eran probablemente un grupo que promovía una especie de elitismo espiritual. Una casta. Sí, una casta que separaba clero y laicos y que, al despreciar lo material, pues acababa permitiendo todo tipo de inmoralidad. Y la promesa para el que venza en esta comunidad tan trabajadora, pero tan fría, es comer del árbol de la vida, volver al paraíso, a la relación original. Al final, todo vuelve al amor del principio. Exacto. Al final parece que Éfeso no escuchó y su candelabro fue removido. Es una historia de advertencia, desde luego, pero curiosamente, la siguiente comunidad en la lista es justo lo contrario. Justo lo contrario. Una iglesia que no recibe ninguna advertencia, solo ánimo para resistir. Hablamos de Esmirna, el segundo arquetipo, la iglesia que sufre. Y es increíble porque si Éfeso lo tenía todo para triunfar y falló, Esmirna no tenía nada. Y aún así se la considera un modelo de éxito. Su propio nombre ya es una pista, ¿verdad? Es una pista enorme. Esmirna en griego significa mirra, esa resina amarga que se usaba para embalsamar a los muertos. Vaya. El nombre de la ciudad era una profecía de su destino, sufrimiento y muerte, pero con un perfume de fidelidad. Y a ellos, Cristo se les presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. No podía haber un mensaje más adecuado. Imposible. Era justo lo que necesitaban oír. Y no tienen reproche, solo reconocimiento. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Me encanta esa paradoja. Es fantástica. Eran pobres a ojos del mundo, seguramente marginados por su fe, pero inmensamente ricos espiritualmente. Justo al revés que la Odisea, que se creía rica y era un desastre. Exacto. Se les reconoce también que aguantan la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es una frase durísima. Durísima. Refleja la hostilidad de una parte de la comunidad judía de la época, que a menudo eran los que denunciaban a los cristianos ante las autoridades romanas. Y se les avisa de que lo peor está por llegar. ¿Ah, encima? Sí, les dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, y tendréis tribulación por 10 días. ¿10 días? Eso suena muy específico. ¿Se refiere a 10 días literales? Pues probablemente es un número simbólico. En la cultura de la época, 10 días significaba un periodo de tiempo que, aunque es muy intenso, es breve. Tiene un final definido. Ah, vale. Es un mensaje de esperanza. Esta persecución duele. Es terrible. Pero no durará para siempre. Tiene, digamos, fecha de caducidad. Y por eso la exhortación es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es imposible no pensar aquí en Policarpo, el obispo de Esmirna. Imposible.
Fue discípulo directo del apóstol Juan y murió quemado en la hoguera. La historia cuenta que le dieron la oportunidad de salvarse si maldecía a Cristo, y su respuesta fue: 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me ha salvado? Esa es exactamente la fidelidad de la que habla el mensaje. Y la corona de la vida tiene un simbolismo genial para esa ciudad. No es la diadema de un rey, sino la corona de laurel que se daba a los atletas victoriosos. Claro, en los Juegos. Y Esmirna era famosa por sus competiciones atléticas. Les estaba hablando en su propio idioma, ¿sabes? La promesa final para el vencedor es que no sufrirá daño de la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios. Es la victoria definitiva. De la iglesia perfecta, que se enfría, pasamos a la iglesia pobre, que aguanta hasta el final. Y de ahí llegamos a Pérgamo. Si no me equivoco, este es el arquetipo de la tentación del compromiso, de intentar nadar y guardar la ropa. Exactamente. Si Éfeso era el centro comercial y religioso, Pérgamo era el centro del poder imperial. Era la capital administrativa de Roma en la región. Y era un foco de idolatría que te dejaba sin aliento. Tenía un altar a Zeus, que era una auténtica barbaridad, y el famoso templo de Esculapio, el dios de la medicina, cuyo símbolo era una serpiente enroscada en un bastón. La serpiente. Para los cristianos, eso debía ser como poner una bandera del enemigo en mitad de la ciudad. Totalmente. Imagínatelo. Además, fue la primera ciudad de Asia que construyó un templo para adorar al emperador. Por todo esto, el mensaje la define sin rodeos como el lugar donde está el trono de Satanás. ¡Qué fuerte! Y en medio de ese ambiente... Espera, y en medio de todo eso, se les alaba por algo increíble. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Eran valientes de narices. Espera, entonces resistieron la presión externa de negar su fe, incluso viendo morir a su líder. Pero el problema lo tenían dentro. Es paradójico. Es muy paradójico. ¿A qué se refiere exactamente con esa doctrina de Balaam que toleraban? Ahí está la clave de Pérgamo. La doctrina de Balaam no era una herejía teológica súper compleja. Era algo mucho más sutil y peligroso. A ver. Era la justificación para decir: sé cristiano el domingo, pero de lunes a viernes tienes que sobrevivir en el mundo real, aunque eso signifique hacer concesiones. Ya veo por dónde vas. Balaam, en el Antiguo Testamento, como no pudo maldecir a Israel, aconsejó usar la seducción para que se mezclaran con la idolatría. Aquí, la idea era la misma: participar en los banquetes de los gremios, comer comida sacrificada a ídolos. Todo para no perder el estatus social o el negocio. O sea, el eterno debate entre la pureza y el pragmatismo. Y junto a ellos aparecen otra vez los nicolaitas. Sí, pero fíjate en la diferencia. En Éfeso aborrecían sus obras. Aquí, en Pérgamo, toleraban su doctrina. Ah, es un matiz importante. Importantísimo. El problema central en Pérgamo era el compromiso, el coqueteo. Ya lo llamaran la doctrina de Balaam o las ideas de los nicolaitas, en el fondo era la misma historia. Una peligrosa mezcla con la cultura pagana para evitar problemas. La Iglesia estaba permitiendo que el mundo entrara por la puerta de atrás. Entiendo. Y la advertencia es muy directa. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y la promesa para el vencedor es doble y fascinante. Por un lado, daré a comer del maná escondido. Exacto. Frente a la comida de los banquetes paganos, el alimento celestial. Y por otro, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Una piedrecita blanca. Suena casi a un objeto de un cuento. Sí, y en la práctica era como una entrada VIP. Imagina una fiesta exclusiva a la que solo puedes entrar si tienes esa invitación personal. Una de sus funciones era esa, la Tessera Hospitalis. ¿Una ficha? Una ficha que garantizaba tu identidad y tu acceso a un evento privado. La promesa aquí es esa, una invitación personal e intransferible al banquete celestial, con un nombre nuevo que es como un código íntimo entre Dios y tú. Nadie más lo conoce. ¡Qué bonito! Es el culmen de la relación personal. Me encanta esa imagen. Y nos lleva a la última comunidad de hoy, Tiatira. El cuarto arquetipo, la amenaza de la corrupción interna. Una iglesia que, por fuera, parece que va viento en popa. Sí, Tiatira era una ciudad eminentemente comercial, conocida por sus potentes gremios de artesanos, tintoreros, tejedores, alfareros. De hecho, Lidia, una de las primeras conversas de Pablo en Europa, era de Tiatira.
vendía púrpura. Y a su dios patrón, y las reuniones sociales incluían banquetes y ritos que eran pura idolatría, a menudo con connotaciones sexuales. Y negarse a participar significaba el suicidio social y económico, ¿no? O estabas dentro del gremio o no eras nadie. Exacto. Y en ese contexto, la alabanza a esta iglesia es la más larga de todas las que analizamos hoy. Dice: «Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras». Estaban en pleno crecimiento. En pleno crecimiento. Eran lo contrario a Éfeso. Su amor y su fe no paraban de crecer. Parecía que todo iba genial. Parecía. Porque el reproche es igual de contundente. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel, como la reina malvada del Antiguo Testamento. Otro nombre simbólico, supongo. Sin duda. No era su nombre real, sino un apodo que la definía perfectamente. Representa una falsa profetisa, una líder carismática y con influencia dentro de la propia iglesia. O sea, el enemigo en casa. Totalmente. Una líder que enseñaba con supuesta autoridad espiritual que no pasaba nada por participar en los ritos de los gremios. Su argumento probablemente era de tipo gnóstico. Lo que haces con el cuerpo no mancha tu espíritu. O incluso, para vencer el mal tienes que conocer las profundidades de Satanás. Una teología a la carta. A la carta. Para justificar el pecado y no perder el estatus. Una corrupción que venía de dentro. Y lo peor es que se le dio tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse. La paciencia divina tiene un límite. Y el juicio es terrible. A Jezabel se la arroja en un lecho de dolor, un castigo que encaja con sus pecados de inmoralidad, y a sus seguidores en gran tribulación. Es un aviso a navegantes. Exacto, para que todas las iglesias sepan que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. No te puedes esconder. Pero, y esto es importante, hay un mensaje para los que no la siguieron. ¿Ah, sí? Les dice: «No os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga». Se reconoce a los que resistieron. Y la promesa al vencedor en Tiatira es tremenda. Se le dará autoridad sobre las naciones para reinar con Cristo. Y también la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es un título que se atribuye a Cristo mismo. Es un símbolo precioso de la gloria de la resurrección, de la victoria de la luz sobre la oscuridad. Es la promesa de participar de su propia naturaleza luminosa y triunfante. Entonces, haciendo balance, tenemos estos 4 arquetipos. Éfeso, la comunidad que lo hace todo bien, pero ha perdido la pasión. Esmirna, la que sufre una persecución brutal, pero se mantiene fiel y rica por dentro. Fiel y rica, sí. Pérgamo, la que aguanta la presión externa, pero flirtea con el compromiso interno. Y Tiatira, la que crece en buenas obras, pero tolera una gravísima corrupción doctrinal en su seno. Lo increíble es cómo resuenan hoy. El riesgo del activismo sin corazón, el coste de ser fiel cuando todo el mundo va en tu contra, la tentación de diluir tus convicciones para encajar, para no tener problemas. Y el peligro de tolerar ideas destructivas dentro de tu propio grupo por miedo al conflicto o por un falso concepto de la tolerancia. Exacto. Son dilemas que no han pasado de moda en absoluto. Y cada mensaje, como decíamos al principio, termina con esa llamada individual. El que tiene oído, oiga. No es solo un informe para un grupo, es una interpelación personal, lo que nos deja una pregunta en el aire para que cada uno la piense. A ver. Si se escribiera un mensaje así para nuestras comunidades hoy, o incluso para cada una de nosotras, con esa honestidad tan brutal, ¿cuál sería la alabanza? ¿Y cuál sería el reproche?